Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Desnudar un santo para vestir otro es un acto desproporcionado, pero pinta la realidad efectiva que debemos al liberal progresismo que lleva 40 años. El drama no es quitar un punto a uno y darlo a otro, sino tomar conocimiento de la incompetencia de generar riqueza genuina e incapacidad de resolver un conflicto de proporciones que fluye en la vida concreta y la sana convivencia. Además, el apego insolidario de Buenos Aires y La Plata, capitales de la concepción y ejecución salvaje y unitaria, incapaz de salir del conurbano. La anarquía en la seguridad en la provincia de Buenos Aires, así, es imposible de resolver. El habitante de la lata de sardinas en La Plata y su gabinete son el jefe que odia a la tropa. Ese odio militante lo transpiran en toda oportunidad. Denigran con condiciones laborales y humanas paupérrimas y añaden el engaño discursivo permanente. A la complejidad conflictiva se suelta a la calle y en masa indiscriminada a personas no preparadas para convivir en comunidad e incrementa la gravedad el sesgo de un Bernie que mira como cabecitas negras a los morochos, igual que su jefe. Acciones y actores irracionales ponen en terapia intensiva la democracia con un modelo dictatorial que se replica en todas las provincias. Concebir y aceptar cajas negras de trata de blancas, prostíbulos, narcos, juegos y otros, en fuerzas que deben combatir y mantener el orden, es el instrumento que la clase indigente les otorga, a fin de gastar los presupuestos en su nuevo orden mental, esquizofrénico, revolucionario de sus caprichos ideológicos. Esta actitud de los ejecutivos, parlamentos y poder judicial reduce a agente recaudador a quien debe hacer cumplir la ley, alienando al hombre de las instituciones a quien la comunidad paga para cumplir su función en forma honrada. ¿Dentro a qué racionalidad puede abordarse en la provincia un conflicto en un contexto de estallido social próximo, si quienes deben resolver muestran condiciones éticas muy por debajo de la autoridad que sustentan? El pueblo y su seguridad conviven, condenados a la pobreza por esta ficción democrática que es una encubierta oligarquía absoluta que, como el bicho, tiene pretensión de eternidad. La catástrofe dirigente ha mutado en costra, rémoras que montan ilegalmente su hábitat, acanto a sillones grandes o pequeños de poder, envenenando con la demagogia del plan social a una masa desnortada y descarriada, con el único objeto de mantener sus lugares de privilegio, aún a costa de animalizar a la totalidad de la población. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Si algo disipa cualquier duda de cuanto argumentaban mis disidentes pensamientos sobre la globocracia psicocapitalista, hoy puedo asegurar que se confirma hasta la última de mis tesis. No se puede ser más claro, más cínico ni más dañino
el 6 de septiembre, en la cuenta oficial de Twitter, la ONU parece declarar la guerra a nuestra especie. Atención, comillas. La COVID-19 ha puesto al descubierto lo que todos sabíamos. Milenios de patriarcado han dado como resultado un mundo dominado por los hombres, con una cultura dominada por los hombres que daña a todos: mujeres, hombres, niñas y niños. Cierro comillas. La gravedad de esta afirmación confirma la aguda patología de esta clase indigente global que patrocina un nuevo orden mental de entes globales. La vehemencia de estas palabras, lo contundente de sus significados como afilado y cortante, su sentencia, muestra el verdadero objeto del régimen. Alguno creyó que exageré mis afirmaciones cuando expresé que se trataba de una dictadura. Este es el hecho probatorio más rotundo para todos ellos. Bajo el subterfugio de una nueva normalidad, viene enmascarado un radical cambio de paradigma en la vida de los hombres. Es la instauración de un régimen absolutamente inmanente, que no solo aspira a su aceptación, sino que exige desde una posición de absoluta supremacía sumisión. Ingresamos en un proceso de deshumanización permanente e ilimitado, que conduce a la mecanización de la conducta y la robotización del pensamiento. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. La clase que gobierna, toda, en absoluta indigencia racional, muestra su nivel de sensatez, pone a los hijos del pueblo una máscara. Es la justificación protocolar y al mismo tiempo una rendija de escape de responsabilidades. Si algo está probado y no merece dudas, es que el uso de las mascarillas es una controvertida dicotomía entre los licenciados. No están todos de acuerdo. Pero la decisión de ponerla es política, responsabilidad de los firmantes, bajo el paraguas de una ciencia que es oficial, que participa de la narración oficial, que goza de la difusión mediática y censura cualquier información que contradiga el relato oficial. Y todo por nuestro bien. Interrogante: ¿qué se siente defender el absolutismo travestido de democrático del siglo XXI? Me encantaría que los militontos lo explicaran, pues soy algo corto de cabeza y aún no logro entender. Para que el cuento sea válido, la mentira debe continuar. Si cae la fachada, las ya olvidadas compras inútiles con dinero público malversado, fraudulentas, o las expropiaciones, las decisiones lejanas al más elemental sentido común, las que violan toda norma constitucional decente sobre la libertad, carecen de sentido. Me ha tocado vivir en el único régimen de toda la historia de la humanidad que coarta la libertad por nuestro bien, donde están de acuerdo los enconados antagonistas, los de la derecha y los de la izquierda, de extremo a extremo. O lo que es lo mismo, un bicho ha logrado juntar el agua y el aceite. Tal vez siempre fueron agua o aceite.
De lo que estoy seguro hoy es que nunca serán sangre, pues como se define a los hombres por los actos, odian al hombre como especie. La Unión Europea de Merkel, Macron, Conte, Sánchez, pasará a la historia como la imitación barata del gobierno que ejercía el Imperio de Roma, pan y circo. La diferencia es que de la comedia, del circo, han pasado al ridículo, y de eso es imposible volver. La masa, esa multitud de ignorancia agregada, aplaude como la foca luego de recibir una sardina, como si de una victoria se tratara, aplaude el endeudamiento de generaciones enteras, el suyo, de sus hijos y nietos, con absoluta despreocupación. Aplaudan que dentro del consenso se justifica hasta el crimen. Aplaudan la pobreza que dejan por herencia. Aplaudan la patada al diccionario de las mentes luminosas que llaman a esto nueva normalidad, que por definición es anormal. O bien, sean honestos. En el fondo desean quemar los diccionarios, pues no encajan con la definición de sus circunloquios. La vanguardia patriotera o progresista deshumaniza la opinión disidente. Jamás enfrentarán sus errores. Así intentan conciliar el sueño, ahogando otra vez las voces de quienes ya no están. Así no molestan. Spinoza decía que el poder precisa de gente triste. Esto es lo que reparte el psicocapitalismo: miedo, tristeza y angustia. El cosmopolitismo de estas generaciones en los últimos 70 años, con la salvedad de contadas excepciones, entregados a la orgía del meme y a la distancia. El mejor favor al psicocapitalismo financiero es la individualización absoluta del hombre, la desconfianza permanente y la imposibilidad del amor. Felicidades, militontos. Sin vuestro apoyo, el absolutismo no sería posible. Esta es la generación que da por buena la piadosa pero siempre mentira de las prestaciones, que ni llegan ni bastan. Entregada al matadero, aplaudiendo hasta enrojecer las manos por las mascarillas en sus hijos, sin que se les coloree el rostro. Asintomáticos de la vergüenza, no se detienen a pensar en las consecuencias. Un viejo amigo de 94 años dice que la muerte del alma también es asintomática. Hay millones de muertos que creen estar vivos. Aplausos. Viven a esta clase indigente que los dirige, algunos en la comodidad del salario público, otros para no afear al empleador oficial, pero la mayoría por cobardía. Para evitar problemas, es mejor estar dentro del marco flexible de la opinión publicada y conseguir la aprobación social. Para enfrentar la realidad, se necesita de eso que ponen las gallinas. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. La escuela líquida es la oferta educativa del emergencial capitalismo globocrático, sostenido en el vacío ideológico de un progresismo que por definición involuciona. La lontananza social que forja una auténtica distancia física
invita a una disolución de vínculos desde pequeños. Lo intermitente de esta escuela líquida tiene una propuesta clara: relaciones que tienden a lo efímero, sin contacto, sin empujones, sin abrazos, sin besos, sin gestos vocales ocultos detrás de la infamia del trapo que tapa. Esta es la imposición legal que viene a destruir la común unidad, una asociación distante de átomos reunidos en una geografía cuya relación es puramente eventual, casual. A la permanente segregación de ricos y pobres del marxismo y el liberalismo, a la segregación de jóvenes y viejos que se descartan por el peso económico para sostener el gasto público o privado, se añade la escuela líquida, digitalizada y distante. Sartori, que entendía algo de la materia educativa y soportes de enseñanza, afirmó que la teleenseñanza no enseñaba, que el enseñante perdía la experiencia dialéctica tanto como el discente, lo cual es una irreparable pérdida en la constitución del alma, por la negación de la principal herramienta que la providencia donó a la especie, la palabra. ¿Cómo puede constituir su nombre en la negación social o afrontar el amor como vínculo que tiende a la verticalidad eterna? ¿Cómo aprenderá la empatía, la camaradería, el compañerismo? Jamás podrá entender el culto de la amistad del ejemplificante Platón, que hizo un altar en la apología de Sócrates luego de su muerte. No podrá entender Grafeno, que se hace solo por el vínculo de amor incorruptible a la geografía y la comunidad que me hizo aprender a razonar y experimentar el indestructible amor por mi herencia cultural. En una sociedad líquida o asociación de egoísmos, resulta imposible que los únicos privilegiados sean los niños, pues los grandes han perdido ya la sensibilidad ante el hambre y el dolor del chaqueño o del misionero, al norte de la jungla metropolitana, unitaria, narcisista por excelencia, donde tampoco tiene cabida el bonaerense del interior. Una sociedad incapaz de sostener el elemental contacto humano y la virtud de la amistad, solo sostiene el privilegio de la élite burguesa y las garrapatas que se avecinan a ellas en su particularidad de vivir animalizadas, insensibles a la palabra, a la lectura, a la razón y la libertad de un hombre excelso, constituido, que alza su vista al infinito. No existe posibilidad alguna de civilización.